No sé por qué ahora no deja poner la Sí, autorización. bueno. Entonces, vamos a continuar. A ver, los vamos a admitir a los chicos. Bueno, entonces, como les decía, bueno, entonces acá, ingenieros, vamos a resolver los problemas para el cálculo de infiltración, ¿sí? Entonces, no vamos a repasar las fórmulas ni cómo se originan las fórmulas, pero sí vamos a hacer un breve repaso de cuáles son las fórmulas que vamos a necesitar, ¿sí? Como vamos a volver un poquito atrás, la fórmula con la que vamos a trabajar es la fórmula de Kostiakov para determinar, ¿sí?, la infiltración, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, como acá lo tenemos, acá tenemos la fórmula de Kostiakov que va a determinar la lámina de infiltración acumulada, ¿sí? Por otro lado, vamos a calcular la infiltración, la capacidad de infiltración, ¿sí? Para poder hacer estos cálculos, para poder determinar, ¿sí?, la lámina de infiltración y la capacidad de infiltración, es necesario conocer estos parámetros, ¿sí? Estas constantes, ¿sí? K minúscula, K mayúscula, T que es tiempo, M, ¿sí? Para eso, ¿sí? M se denomina coeficiente angular, se calcula a partir de esta fórmula de mínimos cuadrados, no se preocupen, ya ahora que hagamos los cálculos la vamos a ir explicando. La K minúscula, ¿sí?, nos va a permitir a calcular la constante de la lámina, ¿sí? Pero para eso tenemos que calcular A, que también se calcula con esta fórmula de los mínimos cuadrados. La constante de velocidad, que es la K mayúscula, se calcula a partir de esta fórmula, que si ya hemos hecho este cálculo de M y de K minúscula, podemos obtener la constante de velocidad, ¿sí? Todo esto que hacemos acá es para poder calcular la lámina de infiltración y la capacidad de infiltración. Por otro lado, vamos a calcular el tiempo base o tiempo básico de infiltración y la infiltración básica, que también se calculan a partir de la constante de velocidad y el coeficiente angular, o sea, M, ¿sí? Bueno, para eso vamos, antes que vayamos a los cálculos, como, bueno, no podemos hacer el ensayo de infiltración, ¿sí?, en vivo y en directo, les he conseguido un video que ahora déjenme que lo encuentre. Acá está. A continuación, Pero les tengo que compartir la pantalla. Acá. Bueno, entonces en este video vamos a ver un poco cómo es el ensayo de infiltración. Está hecho en un laboratorio, ¿sí? Pero de igual manera nos sirve para ver cómo actúa o cómo se utiliza el infiltrómetro de doble anillo, que es el instrumento que utilizamos para hacer el ensayo de infiltración. desarrollaremos los siguientes apartados. Objetivos a lograr con la realización de la prueba. Breve introducción sobre los aspectos teóricos. No se ve, profe. No. Relación de los materiales. ¿Y no se escucha? Indicaciones sobre la metodología seguida. Muy bajito se escucha, profe. A ver, vamos de nuevo. Es que yo no sé dónde toqué recién. A ver, vamos de nuevo. ¿Dónde está?
A ver, ya vemos. ¿Y dónde está? Lo voy a cerrar un ratito. Ahí, chicos, ¿se ve? En la pantalla. Sí, póngalo, ponga play, profe, a ver. Sí, sí, se ve. ¿Ahora sí? Bueno, Sí. bueno. A continuación, desarrollaremos los siguientes apartados. Objetivos a lograr con la realización de la práctica. Breve introducción sobre los aspectos teóricos más relevantes. Relación de los materiales empleados. Indicaciones sobre la metodología a seguir para la correcta consecución de los objetivos. Y por último, explicación sobre cómo tratar los datos y presentar los resultados. El objetivo es determinar la curva de infiltración y la conductividad hidráulica de un suelo en condiciones de saturación mediante la técnica del infiltrómetro de doble anillo o de los anillos de Muntz. La experiencia se realiza directamente en condiciones de campo, evitando así el muestreo y sus posibles errores. El uso de dos anillos concéntricos asegura que se evalúe únicamente el movimiento descendente del agua, puesto que, al llenarse ambos anillos de forma simultánea, la velocidad del flujo lateral es despreciable frente a la rapidez del agua descendente, que inicialmente avanzará en condiciones de no saturación. Los posibles errores. El uso tendente del agua. Voy a parar un ratito acá. Bueno, este es el anillo, digamos el infiltrómetro de doble anillo o infiltrómetro de Muntz, así se lo conoce, ¿sí? Como vimos o como están viendo en el video, bueno, acá vemos un corte del anillo, ¿sí? O sea, son dos anillos, ¿sí? Uno externo y uno interno, y algo que, bueno, ¿y qué más tenemos? Una regla graduada, que es la que nos va a ir permitiendo ir midiendo cuál es la depresión del agua. ¿Por qué? Porque cuando, ahora van a seguir viendo en el video, esta parte central es la que empieza a deprimir, ¿sí? O sea, disminuir la altura del agua, ¿sí? Pero algo interesante de por lo que paré el video fue de que explica sobre esto, ¿no? De que nosotros, una de las condiciones necesarias para considerar de que el ensayo de infiltración se está realizando de manera correcta es que debe generarse esta columna de agua. Si nosotros medimos la infiltración de esta parte de, digamos, tenemos agua, tanto en la parte externa del anillo como interna, ¿sí? Lo que está externo es el agua externa, que es esta que está acá. ¿Qué función tiene? Permitir de que el agua que va a infiltrar del anillo central mantenga esta columna, ¿sí? Que sea una infiltración del tipo vertical y que no haya salida hacia los laterales, ¿sí? Esa es una de las condiciones, por eso paré acá el video. Puesto que, al llenarse ambos anillos de forma simultánea, la velocidad del flujo lateral es despreciable frente a la rapidez del agua descendente, que inicialmente avanzará en condiciones de no saturación. Los materiales empleados son doble anillo, tapa y martillo, boya de medición con su correspondiente dispositivo de anclaje y cinta métrica, cronómetro, sistema de aporte de agua, parcela de suelo. En la metodología a seguir deberemos respetar los siguientes pasos. Clavar los anillos en el suelo firmemente y al unísono, hasta una profundidad de al menos 10 centímetros. Es recomendable utilizar para ello la tapa suministrada con el equipo, golpeando en su vástago central para evitar el vaivén de los anillos, pues este provocaría la formación de un hueco perimetral por el que se fugaría el agua con rapidez.
Seguidamente colocaremos el dispositivo de medida de nivel de agua, compuesto por una boya y una cinta métrica, y llenaremos los anillos, comenzando siempre por el situado en el exterior. Deberemos hacerlo con la mayor rapidez posible, pero en cualquier caso sin alterar la estructura natural de la superficie del suelo, protegiéndolo del impacto del agua si fuera necesario. A continuación pondremos en marcha el cronómetro, anotando el nivel del agua en ese instante y en intervalos de tiempo preestablecidos. Al principio de la experiencia el suelo estará seco y el nivel bajará más rápidamente. En cualquier caso, no es recomendable que el descenso del agua supere los 2 centímetros. Como sabemos, la velocidad de circulación del agua será mayor cuanto mayor sea el tamaño de las partículas del suelo. Por lo tanto, la textura de este es la que determina el intervalo de tiempo que debemos dejar transcurrir entre una medida y otra. Deberemos ir rellenando los anillos de agua a medida que ésta se infiltre, siendo aconsejable que la diferencia entre la altura máxima y la mínima no sea muy elevada. Para obtener los resultados deberemos completar una tabla en la que aparezcan todas las medidas tomadas durante la experiencia. En la segunda columna se anotarán los tiempos correspondientes a cada lectura y en la tercera el nivel alcanzado por el agua en el anillo interior en ese instante. Restando a cada dato de altura el correspondiente a la lectura anterior, obtendremos los milímetros de agua infiltrados en el intervalo de tiempo transcurrido entre las dos lecturas, anotándolo en la columna número 4. Recordar que cada vez que rellenemos el anillo interior deberemos anotar la altura correspondiente al nuevo tiempo de partida. La tasa de infiltración, expresada en milímetro hora en la última columna, es la relación existente entre la cantidad de agua que se infiltra y el tiempo que se emplea en hacerlo. Cuando a tiempos de lectura iguales le correspondan descensos en el nivel de agua iguales, se habrá alcanzado la velocidad o tasa de infiltración correspondiente al suelo saturado, permaneciendo constante hasta que el agua alcance un horizonte subyacente de características hidráulicas diferentes al horizonte superior. Con los datos de tiempo y tasa de infiltración elaboraremos la curva, obteniendo así la conductividad hidráulica del suelo saturado. Bueno, entonces, en el video pudimos ver a grandes rasgos cómo se realiza el ensayo de infiltración. Como veíamos, tenemos el infiltrómetro de doble anillo, ¿sí? En este caso que vimos en el video, el ensayo se hizo en una parcela experimental, como ustedes vieron en un laboratorio. Pero bueno, nosotros lo hacemos también en sectores naturales, ¿sí? Entonces, como veíamos, el anillo debe ser introducido en el suelo, ¿sí? Tiene que ser introducido en el suelo aproximadamente unos 10 centímetros, ¿sí? Y tiene que estar nivelado ese anillo y se agrega agua, tanto en la parte externa, en el anillo externo, primero ahí y luego en el anillo central, ¿sí? Una cuestión es que tenemos que tener aprovisionamiento de agua. Vieron que en el video tenían como una bomba de agua que, bueno, para proveer el agua. En el caso de nosotros, por ejemplo, a veces nos ha pasado de que hacemos estos ensayos de infiltración en las cabeceras de cuenca o tenemos que caminar bastante con los anillos y con los bidones de agua. Entonces, esa es una cosa importante de tener en cuenta, que a la hora de hacer el ensayo de infiltración depende mucho el lugar donde voy a hacer el ensayo de infiltración, porque si no tengo acceso al agua, tengo que llevarla a una cantidad importante para poder completar todo el ensayo, ¿sí? Como decía en el video, hay suelos que son más sueltos, entonces va a requerir más agua para el ensayo, mientras que en suelos que son
más arcillosos, de texturas más finas, tal vez no haya necesidad de tener tanta cantidad de agua, ¿sí? Pero eso solo se va a saber en el momento en que haga el ensayo de campo. Bueno, una vez que ingresé el agua en los anillos, lo que hago, acuérdense, es tener tiene una regla graduada. En el video veíamos de que tenía como un dispositivo que va marcando las alturas. Bueno, en nuestro caso no es tan sofisticado el infiltrómetro de la cátedra, pero sí tiene la regla graduada y visualmente vamos viendo cuánto es lo que ha deprimido o ha infiltrado en el suelo. Otra cosa que también decían en el video es que, fíjense de que las columnas de agua, ¿sí?, siempre tienen que estar al mismo nivel, es decir, la altura de agua que hay en el anillo externo tiene que ser igual a la del anillo interno, ¿sí? Siempre tienen que mantenerse. Cuando yo agrego agua dentro del anillo del centro, porque por lo general el anillo del medio es el que va a generar o va a generar la infiltración, entonces el que va a deprimir más rápido, ¿sí? Porque el suelo va a absorber agua de ese anillo. Entonces a veces no quedan a la misma altura, entonces yo necesito siempre que estén al mismo nivel, entonces agrego agua al anillo externo, ¿sí? O al interno, depende cómo va el ensayo, para enrazar, ¿sí?, el ensayo. ¿Qué quiere decir enrazar? Que las dos columnas de agua están a la misma altura, ¿sí? Bueno, entonces acá está el anillo, el infiltrómetro de doble anillo, ¿sí? Entonces esto es lo que les decía siempre, el mismo nivel de agua debe haber tanto en la parte externa como en la parte interna. Bueno, y tiene una regla graduada que es donde nosotros vamos a ir haciendo la lectura de las depresiones, ¿sí? En lo que estamos viendo en la pantalla sería los datos, ¿sí?, que yo traigo del campo, ¿sí? O sea, en el video veíamos una tablita con una serie de datos. En el caso nuestro, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener del campo? El tiempo, o sea, el tiempo son o sea, el tiempo cuando yo hago la lectura, ¿sí?, de la depresión. Por ejemplo, en el tiempo cero es cuando largo el ensayo, y son, digamos, los milímetros de agua que hay al inicio del ensayo dentro del anillo interno, ¿sí? Entonces, al minuto 1 fui y vi si hubo depresión y efectivamente de 162 milímetros que tenía, ¿sí?, bajó a 153, ¿sí? Al minuto 2 también se ve una disminución, ¿sí? Y así sigo hasta el minuto 5. ¿Por qué? Porque los primeros minutos son donde yo tengo la velocidad más rápida de infiltración, entonces donde voy a denotar cambios, ¿sí? Tal vez en este caso, en este ejercicio, digamos que esto fue de los años anteriores, por ejemplo, después del minuto 6, vi cada 2 minutos, ¿sí? Porque no había diferencia entre, por ejemplo, entre el 6 y 7. Entonces, esto es una cuestión que uno decide en el campo y en función de cómo va viendo cómo se va generando el proceso del ensayo, ¿sí? En este caso, comenzamos con 1 minuto, ¿sí?, hasta los 5 minutos, y luego de 2 en 2, y luego fíjense de 3 en 3 minutos, y luego 5, y luego ya de 10 en 10. ¿Por qué? Porque ya no empezábamos a notar cambios, ¿sí?, o sea, cambios tan minuto a minuto, sino que ya cada 10 minutos, por ejemplo. Entonces, esto es algo que yo voy a determinar previo, sí, al ensayo de campo, conociendo el tipo de suelo en el que estoy por hacer el ensayo, ¿sí? Entonces, tengo el tiempo, que esto lo tomo con el cronómetro, y las lecturas, que es lo que yo voy leyendo en la regla graduada, ¿sí? Bueno, entonces, y bueno, lo que les decía, el enrase es, ¿a qué le llamamos enrase? Cuando, en este caso, en el tiempo cero, tanto el anillo externo como interno tenían una altura de
162 milímetros, ¿sí? Por ahí puede ser que deprimió agua de la parte externa rápidamente, entonces necesito agregar agua nuevamente acá a la parte externa. Entonces, en el minuto que, digamos, supónganse que en el minuto 8 agregué agua al anillo, lo anoto, pero eso no influye en el cálculo que voy a hacer, sino que es a modo de información de saber que en el minuto 8, por ejemplo, agregué agua al anillo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Profe, ese análisis previo que usted dice que se hace conociendo el tipo de suelo, Ay, no se cortó. lo determinaba en función de la textura del suelo, decía el Exactamente. Sí, sí, es de la textura del suelo. Acuérdense en esto que hablábamos al principio, de que hay suelos que son más arenosos, entonces seguramente la infiltración va a ser rápida en los primeros minutos y tal vez en los siguientes también. O sea, cada vez que yo vaya, si yo voy en el minuto 1, al minuto 2 seguro que ya deprimió también agua, digamos. Deprimió, digamos, la lámina de agua. Tal vez no es en el minuto, capaz que en los 30 segundos ya tenga que hacer la lectura. Eso lo tengo que ir mirando a medida que va avanzando el ensayo de infiltración. Y tiene mucho que ver la textura del suelo, ¿sí? Eso. También lo que les decía, si el día anterior a hacer el ensayo de suelo llovió y no nos conviene hacer el ensayo de suelo porque vamos a clavar el infiltrómetro, agregar el agua y no va a deprimir nada la lámina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o capaz que llovió, no sé, 3 días antes y vamos y hacemos el ensayo y el suelo aún está saturado, digamos, va a infiltrar, pero la velocidad no va a ser la misma. Entonces, eso también es importante saber el tema de la humedad antecedente, es decir, si días antes o días previos al ensayo llovió, no es conveniente hacer el ensayo de infiltración. Sí, el año pasado creo que nosotros igualmente lo tenemos que hacer el ensayo en digamos, en la materia, pero nos llovió en la mañana y nosotros los ensayos estos lo hacemos ahí en la zona del graduódromo donde está la confitería, ahí esa zona, ahí hacemos el ensayo. Y bueno, ¿y qué pasó? De que pusimos el anillo y por más que ponemos el anillo no infiltró nada porque ya estaba saturado el agua, el suelo con agua. ¿Sí? En el caso a los meros ejemplos de ver cómo el ensayo no sirve, pero si ya el ensayo se está por hacer en un momento en donde ya estamos haciendo un estudio, como alguno de esos que vimos de ejemplos al principio de la clase, y el ensayo tiene que ser correcto y no puede, digamos, hacerse si días previos llovió o se avecina una lluvia. Entonces todas esas cuestiones uno antes de hacer el ensayo tiene que hacer, digamos, como la planificación del campo. Entre esas, seguramente en el lugar puede ser que se haya hecho algún tipo de análisis de suelo, de textura del suelo, o previamente puede ser que yo haya ido y abierto una calicata, pero siempre estos ensayos de infiltración están ligados o asociados a otros tipos de estudios. Entonces, previamente yo ya tengo que tener una idea y un conocimiento de cómo es el lugar y cómo en particular es el suelo, ¿sí? No sé si respondió la pregunta y si tienen otra para que antes que pasemos a los cálculos. Ya tengo otra, ingeniera. ¿Cómo andás, Marcelo? Todo bien. No recuerdo bien, pero cuando yo hago el enlace, ¿qué registro? ¿Registro de nuevo los 160 milímetros para este caso? ¿O ya parto del último registro? No miré bien la diapositiva. Sí, a ver, vamos a